Vamos a iniciar con un ejercicio de integración integral definida de una función, y en este caso vamos a trabajar con este documento, un folleto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, para Enchontales, y el ejercicio dice así: encontrar el área de la región limitada por la gráfica de y igual a 2x cuadrado menos 3x más 2, el eje x y las rectas verticales x0 y x igual a 2, como se muestra en la figura 428. Este ejercicio ya está resuelto, pero quiero que lo resolvamos a través de GeoGebra móvil. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa de GeoGebra y vamos a trasladar esa función a GeoGebra. Veamos, vamos a ampliarla un poquito para que miremos que nos va a quedar igual a la gráfica que está acá a la derecha. Así que vamos a abrir GeoGebra. Una vez que tenemos abierto GeoGebra, en la parte de entrada vamos a escribir la función. La función es 2x cuadrado menos 3x más 2. 2x cuadrado, 2x cuadrado menos 3x más 2. A continuación le doy enter y ya tengo grabada la función en GeoGebra. Si ustedes notan, aquí está la función y está lista para ser evaluada. Ahora, lo que a continuación deberíamos de hacer es graficar las rectas x0 y x2. Lo podemos hacer si queremos, si no, pues simplemente calculamos el área, pero lo vamos a hacer para que se vean las rectas a dónde cortan y cómo limitan el área de la función. Entonces, para x igual 0, y también le damos enter para x igual a 2. Le damos enter y a continuación notemos que tengo esta área, un área que va desde 0 hasta 2, por debajo precisamente de la función. Vean, ahí están los límites de la función, por debajo de la función, que inicia desde acá arriba, desde el punto en 2, si notan ahí donde corta en el eje y se extiende por abajo de la función hasta llegar al punto superior acá arriba, por donde está el 4. Entonces, toda esa área es la que hay que calcular. Veamos cómo está en el documento. Ahí está, vean, vamos a ampliarlo. Ahí está, técnicamente es igual. Entonces, está claro que los límites de integración son de 0 hasta 2. Ahí es donde vamos a evaluar la integral. GeoGebra nos regala una manera para poder encontrar el área de la función sobre el eje, en este caso evaluando 2 puntos, desde 0 hasta 2. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a hacer para poder calcular un área de este tipo? Vamos a escribir en texto ABC en mayúscula, integral, y a continuación abrimos paréntesis. Al abrir el paréntesis vamos a introducir la función. En este caso la función yo la tengo nombrada como f de x. Entonces solamente voy a escribir en números, en letras, perdón, f. A continuación voy a escribir coma y voy a escribir el límite inferior y el límite superior. En este caso 0, porque es la recta 0, recuerden, coma, y el límite superior de integración, que sería 2. Una vez teniendo eso le doy enter y automáticamente me aparece que el área es 3.33. Si ustedes notan, voy a bajarlo. Si ustedes notan, se me sombrea el área que estoy calculando, miren, y me dice exactamente cuál es el área. Veamos cuánto da en el documento: 10 sobre 3 o 3.33. Ahí está. De esa manera ya pudimos calcular el área. Ahora, veamos un ejercicio un poquito más complejo. Veamos esto. Calculemos el área del espacio comprendida por la curva x al cubo menos 6x cuadrado más 8x. Vamos a ver qué pasa acá. Lo primero que hay que hacer es limpiar. Lo vamos acá, quiero explicarles esto. Vemos estas 3 rayitas de acá. En la parte superior izquierda le damos clic y damos borrar todo. Me pide guardar los cambios, entonces le digo descartar, no me interesa tenerlo, y me regreso a la función. La función es x al cubo menos 6x cuadrado, x al cubo menos 6
x cuadrado, veamos cuánto era el resto, más 8x más 8x. Le damos enter y a continuación ya tengo mi función graficada. Veamos, voy a ampliarla para que podamos tener una visión un poquito más clara de la función. Ahí está. Podemos notar clarito que la función está definida en el eje. Pero si ustedes notan, en el documento no me dice, como en el ejercicio anterior, vean, desde dónde hasta dónde, dice desde x0 hasta x2, pero en este no me lo dicen, simplemente me dicen que hay que calcular el área que está comprendida entre el eje y la curva. Entonces yo puedo notar, si nos regresamos a GeoGebra, que hay un área por encima y hay un área por debajo. Pero antes de eso yo necesito saber dónde corta esa función en el eje para poder determinar cuáles son los límites de integración. Entonces, como me interesa la intercepción con los ejes, me voy a la herramienta que está acá y dice intersección. Noten esto, intersección. Dice que debo de insertar el objeto, entonces la función, y automáticamente me dice cuáles son los puntos en los que se intersecan. Fíjense muy bien. 0, fíjense bien. 0, 2, 4. Así de simple. Ya lo tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular yo? El área. Y aquí viene la parte interesante del asunto. El área que se me va a definir para toda esta figura se debe de entender de la siguiente manera. Si yo calculo la integral desde 0 hasta 4, de segurito me va a dar a 0. Porque el área que está por encima, esta área que ven acá, está por encima del eje, por tanto va a ser positiva. Y el área que ven acá abajo, en esta otra, está por debajo del X, por tanto el eje X, por tanto va a ser negativa. Entonces eso va a hacer de que el área 1 y el área 2 se resten. Entonces me va a llevar a un dato erróneo. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? Separar esto como una suma de dos áreas distintas. El área 1 por un lado va a ser positiva y el área 2 por el otro lado va a ser negativa. Yo puedo calcular esas áreas por separado, pero también lo puedo hacer de una sola vez. Primero lo vamos a calcular por separado y vamos a decir comando para integrar, integral, abro paréntesis y digo de la siguiente manera: f, vamos a calcular la integral de f, coma, en el intervalo desde 0 a 2, desde 0, 2. Le doy enter y tengo el área 1, digámosle así, que es 4. Ahora vamos a calcular el área 2. Integral, ahí, perdón, me había equivocado, había puesto una M y le doy enter y a continuación me dice que es menos 4. Si ustedes notan, la área 1 da 4, vamos a ampliarlo aquí. La área 1 da 4 y la área 2 da menos 4. Por tanto, si yo hubiera calculado la integral de 0 a 4, eso me daría 0. Pero como ahora ya entiendo de que una es negativa porque abajo, por debajo del eje, se entiende negativa, pero el área sí existe, entonces el área que yo voy a calcular va a estar definida como la suma de 4 positivos más 4 como valor absoluto positivo. Y por tanto el área es 8. Entonces yo puedo hacer la suma. Entonces voy a sumar las dos áreas que acabo de encontrar, el área en A y el área en B. Entonces aquí voy a escribir sumar A más, y en este caso voy a decir menos B, porque recuerden de que la segunda área pues, es negativa, así que para sumarla necesito invertirla de signo, y ahí la tenemos, 8. Entonces el área es 8. Ahora veamos qué dice nuestro documento. Dice que el área es 8 unidades, ahí está. Pero bien, ¿se puede hacer de una sola vez? Claro que sí. Quiero que revisemos qué pasa si yo quiero calcularlo de una sola vez. Yo puedo calcularlo de una sola vez utilizando los dos comandos de integración a la vez. Veamos, escribo integral, paréntesis, f,
coma, y escribo el primer intervalo o los primeros límites, como querramos llamar, 0,2. A continuación me salgo del paréntesis y le doy menos. Recuerden de que la otra área va a ser negativa, entonces le voy a escribir menos para que al quedar negativa se me sume y no se me reste. Y vuelvo a escribir el comando integral. Espérenme, integral, paréntesis, f, coma, y escribo 2,4 y le doy enter y ahí está. Ya tenemos una sola vez calculada la integral o la suma de las dos áreas, y eso es 8. Precisamente es el mismo ejercicio que está acá, que tiene 8. De esa manera pues ya tenemos resuelto el segundo ejercicio. Ahora vamos a borrarlo porque vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Veamos qué más hay por acá abajo. Integrales definidas y áreas definidas entre dos curvas. En este caso, el área definida entre dos curvas tiene algunas situaciones que entenderse. Por ejemplo, cuando hay dos funciones, siempre hay una función encima de otra. En este caso, veamos el ejercicio. Se nos plantea de que hay que calcular el área comprendida por una parábola llamada y igual a x cuadrado y por una recta llamada y igual a x más 2. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular o graficar las dos funciones. Vamos a ver acá. Puedo escribir si yo quiero y igual a, como también no le escribo y no pasa nada. X cuadrado es la primera recta y x más 2 es la segunda recta. Le doy enter y ahí tengo las dos funciones. Voy a acercar un poco. Ya de hecho me da los cortes. Ustedes notan, ya me estaba mencionando cuáles son los puntos de intersección. Pero bien, veamos. Supongamos de que en este caso el problema no me da los cortes. No me dice a dónde están cortando, no me dice de dónde a dónde está definido. Si ustedes notan, el problema no dice de dónde a dónde está definida el área. Aunque ya el gráfico ahí lo presenta, pero digamos que estamos haciéndolo desde cero y no sé dónde corta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a escribir un comando llamado interseca y escribo paréntesis y voy a escribir el nombre de las dos funciones. En este caso sería escribir f, g y le doy enter. Al darle enter, automáticamente me dice en qué puntos corta esa función. A la segunda corta en menos 1,1 y corta en 2,4. ahí los tiene. Aquí está el primer punto y ahí arriba está el segundo punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sé desde dónde hasta dónde está la intersección de estas rectas y de esta parábola, así que hay que calcular el área que está entre ellas dos. Ustedes ven, es el área que está acá, esa pancita hacia abajo, esa área. Para saber eso, vamos a utilizar el comando de integrar, pero aquí vamos a cambiar un poco la estrategia. Debemos de comprender de que al haber dos funciones, el comando cambia un poco y que lo que voy a utilizar es una función con un dominio en x. Es decir, voy a tomar solo el valor de menos 1 y 2, porque el área de la función, de las dos funciones, está dentro de ese intervalo cerrado, desde menos 1 hasta 2. Entonces voy a utilizar el comando, atención con el comando, integral entre, y ahora, sí, así como está, sin espacio, y ahora escribo, paréntesis, ¿qué función está por encima? Por encima está la recta, ¿sí o no? Y la recta es g. Entonces, integral entre g, f. ¿Por qué escribo g, f? Porque g es la recta y f es la parábola. Entonces, como la recta está por encima de la parábola, escribo primero a la g y luego a la f. Luego escribo coma y escribo los intervalos. Es decir, desde menos 1, escribo menos 1, coma, hasta 2. Le doy enter y dice que el área es 4,5. 4.5. Ahí tengo
ya el área entre las dos funciones. Veamos el documento, vamos a ver cuánto da. 9 medios, 4.5. Ahí está listo. Es sencillo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Veamos. Encontrar el área de la región comprendida entre la gráfica de f de x igual a 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x y g de x igual a menos x cuadrado más 2x. Vamos a utilizar también GeoGebra. Veamos, vamos a limpiar, descartar y vamos a introducir la primera función. 3x al cubo menos x cuadrado, vamos a escribirlo, 3x al cubo menos x cuadrado menos x cuadrado menos 10x. Menos 10x, sí, perfecto. Menos 10x. Listo. Le doy enter y ya tengo la primera función acá. Ahí la voy a ampliar. Ahora vamos a escribir la segunda. La segunda función es menos x cuadrado más 2x. Menos x cuadrado más 2x. Le doy enter y ya tengo mis dos funciones acá graficadas. Noten que estas dos funciones se están entrelazando. Voy a reducirlo un poco para que la puedan ver mejor. Se están entrelazando ahí. Y según el gráfico que ya nos regala el libro, ¿ven? Es idéntica. Está la función cúbica y la función cuadrática. Y aquí las tenemos, ¿ven? Función cúbica y función cuadrática. Voy a ampliarla. Ahí está. Entonces la tenemos lista. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Primeramente hay que encontrar los puntos donde ellas cortan. ¿Cuál es el comando para eso? Exacto, es interseca y escribimos paréntesis f, g. Le doy enter y ya me aparecen los puntos de intersección. Dicen que el primer punto A está en menos 2, menos 8. Ahí hacen el primer corte. El segundo corte es en 0,0 y el tercer corte es en 2,0. Entonces tienen los tres puntos de corte. Entonces en los tres puntos de corte que tienen ahí vamos a definir la integral, que se define parte por parte. ¿Por qué parte por parte? Porque recuerden de que como en esta parte de arriba la función que domina es la función cúbica, es decir, a esa le vamos a restar la función cuadrática. En el otro segmento, desde 0 a 2, la función que domina es la función cuadrática. Ella está por encima de la cúbica. Entonces, es ahí la situación de esto, ¿no? Podemos calcular las dos áreas. Entonces, vamos a utilizar los comandos que ya conocemos. Integral entre. Y aquí quiero aclarar. Recuerden de que como hay dos áreas, son dos pedazos los que voy a sumar, voy a comenzar con la primera desde el primer corte, que es menos 2. Vamos a escribir la función primero. En este caso vamos a escribir primero la función. ¿Quién está por encima? Por encima está la función cúbica, y la función cúbica es f. Entonces escribimos f, g. Aquí estoy dando a entender de que f está por encima de g. Le doy coma, porque ahora le voy a dar los límites en donde se encuentra, y le decimos desde menos 2, hasta 0. Acá nomás le voy a sumar la otra área y digo integral entre abro paréntesis, y en este caso es al revés. La función que está mandando acá es g. Entonces entre y digo g, f, desde 0, 2. Una vez que ya tengo eso, le doy enter y me dice que el área es 24. Veamos. Aquí está el ejercicio resuelto y dice que el área es 24.
Ahí está. Entonces el área la acabamos de calcular. Aquí está la función. Y aquí está el área ya calculada. Entonces le podemos cambiar el color si ustedes quieren, pero lo importante es que ya tenemos el área calculada y nos da de la misma manera que está acá en el documento. De igual manera podemos probar los ejercicios propuestos y los voy a colocar más adelante para que los puedan hacer utilizando GeoGebra.